Nos acompaña en el noticiero Visión de Radio Bonito el doctor Alfredo Borrero, candidato a la vicepresidencia de la República, en binomio con el señor Guillermo Lazo. Doctor, qué gusto saludarle. ¿Qué nos comenta sobre esta campaña sui generis en medio de una pandemia y en donde lo primero que los candidatos tienen que demostrar es justamente sus conocimientos para enfrentar lo que significa esta problemática que vive nuestro país y que todavía nos va a acompañar un tiempo más? Doctor, bienvenido, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, Ignacio. Un saludo especial a la ciudad cuna de la democracia en el Ecuador, la ciudad de Riobamba. Un gusto, nosotros vamos a mantener lo que hemos venido haciendo, es decir, tenemos que proteger la salud de los conciudadanos y proteger nuestra salud también, por lo tanto, vamos a evitar conglomeración de gente, vamos a utilizar la mascarilla de manera adecuada y en los sitios que hay agua potable lavarnos las manos. Eso nos va a permitir de alguna forma contener esta enfermedad que parece que nos está sobrepasando las energías y esa es la forma, como usted muy bien lo dice, esta va a ser una campaña totalmente sui generis que va a prevalecer el modelo y los mensajes por encima de los grandes acontecimientos donde iba gente, que en algunos casos inclusive era gente pagada, entonces no sabía la realidad si eran adherentes o eran personas que recibían un dinero. De acuerdo. Doctor, su propuesta es muy concreta. Empecemos el tema justamente de esto, con lo que hemos iniciado la entrevista. En materia de salud, ¿el Estado ecuatoriano de qué forma debe continuar enfrentando y de qué manera mejorar sus estrategias para superar esta problemática de la pandemia de COVID-19? Porque si bien es cierto, está anunciado el tema de vacunas, no es lo único, tenemos que seguir con una serie de estrategias, pero de por medio está la situación de presupuesto para el sector de la salud, para equipar hospitales, para nueva infraestructura, para modernizar ciertas casas de salud, para mejorar los ingresos que con justo derecho, pues enfermeras y médicos están y han demandado durante mucho tiempo, no se diga en este año bastante difícil. ¿Cuál es su propuesta, doctor Borrero? A mí me parece que cuando se borda en el corazón y en los sentimientos una palabra de la cual debemos partir todos, que se llama honestidad, cuando un padre de familia le reducen el presupuesto y tiene que apretarse la correa 4 veces, sabe a quién y cómo tiene que destinar el presupuesto. Eso nos ha pasado a la mayoría de ecuatorianos en esta pandemia. Lamentablemente en este tiempo lo que ha ocurrido es que se ha robado, se ha tomado dinero del Estado para intereses personales. El presupuesto del Ministerio de Salud Pública bordea los 2.860 millones de dólares. Y el presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el área de salud está alrededor de 1.480, 1.500 millones. O sea, son cantidades importantísimas. Pero como usted sabe, como decían nuestros abuelos, cuando roban no hay plata que avance. Entonces, si nosotros destinamos el dinero de manera adecuada, con sobriedad, con probidad, con honradez, y hacemos las compras públicas, no con el grupo de amigos, de amiguetes, de parientes, y a ellos les destinamos la compra de medicamentos que probablemente se van a caducar mañana, y cuando se caducan mañana, como ha ocurrido en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es plata malgastada. Dinero existe. Lo que pasa es que el dinero debe ser administrado de manera adecuada y el mejor ejemplo es el que le ha de haber pasado a usted como padre de familia y me ha pasado a mí. Entonces, en la época más dura que nos ha tocado vivir como república, que es la pandemia, se siguieron haciendo negociados en los hospitales, se siguieron comprando insumos, medicamentos con sobreprecio. Todavía estamos descubriendo, ayer o antes de ayer había una noticia de la Contraloría. Eso es algo que es inadmisible. O sea, uno no puede entender que sobre el dolor venga otro dolor, que es el dolor de ver que el dinero que es nuestro es utilizado para que unos 4 vivos se lo lleven. Es decir, recursos hay, doctor, hay que saber administrarlos y manejarlos de forma eficiente. Y hablando de eficiencia, doctor Borrero, es lo que necesitamos. Justamente hoy en el noticiero en la mañana se planteaba una denuncia, un reclamo
de estos cambios administrativos en hospitales, aquí en el caso de Riobamba, en una casa de salud pública, en donde la persona que llega a administrar dicho hospital llega con todas las ínfolas del mundo, no conoce de materia de salud, de manejo administrativo, y empieza ya a desorganizar lo que venía ya funcionando de manera organizada. ¿Qué plantearía usted, doctor, para que la selección de personal, ya no solamente en el área de la salud, sino en todos los sectores del aparato público del Estado, sea eficiente, se respeten los concursos de merecimiento, la gente que ha estudiado, que se ha preparado aquí en el exterior, tengan esa real posibilidad de servir a la colectividad y que se deje esto de las palancas políticas, de los favores, de los pagos de campaña y todo lo demás? ¿Cómo actuar de esta manera, doctor? El candidato Guillermo Lasso ha sido muy claro, se va a instaurar un código de ética. Ese código de ética va a ser respetado desde el presidente hasta el último funcionario. En el código de ética, entre muchas cosas, dice que no deberán estar ni los amigos, ni los amiguetes, ni los compadres, ni los socios. Deben estar la gente proba. ¿Y cómo se demuestra la probidad de la gente? Simplemente con su hoja de vida. Porque necesitamos sumar dos cosas, conocimiento más honradez. Cuando conseguimos llegar a tener conocimiento y honradez, eso nos permite que los cargos no sean designados a dedo. Los cargos tienen que tener un concurso y el que gane el concurso debe hacerlo no por compadrazgo, sino tiene que hacerlo por sus méritos propios. Y ojo, al primer indicio, sí hay que hacer una cirugía mayor contra la corrupción. No hay que permitir bajo ningún punto de vista que continuemos con este descalabro del manejo de los hospitales, de la compra de medicamentos. Entonces, en eso usted me dirá probablemente, pero ¿qué me asegura? Y yo creo que sabe qué asegura uno la hoja de vida de uno honesta. Yo tengo 65 años de edad y mis 65 años de edad me pueden escarbar hasta lo último y no van a encontrar nada. No van a encontrar nada porque esos son temas que van pegados a uno. Uno nace con ética, uno nace con moral, uno nace con probidad. Ignacio, porque eso lo heredamos. Eso lo heredamos, eso aprendimos de nuestros mayores. Lo que pasa es que ahora la decadencia de valores en el Ecuador es tan grande que construir carreteras con sobreprecio es un tema de privados. No, señores, hay que construir carreteras de buena calidad sin llevarse un solo centavo. Ese es el objetivo primordial. Entonces, los valores morales, este rato no se ponen como un ejemplo, porque la gente quiere llegar a acceder a los cargos públicos no para servir, sino para servirse. Por ahí hay que pelear, doctor. Y en este sentido, bueno, para cada ciudad, para cada provincia, autoridades serán escogidas en torno a esto, doctor, y que tengan sentido de pertenencia, gente de experiencia, gente de honradez, que es lo que usted ha señalado, porque ahora hay gente que se jacta de ser candidatos con grillete, candidatos con hoja de vida judicial, con una serie de problemas, y eso a muchos les pone inclusive, les eleva su nivel de conflictividad. Entonces se tendrá que escoger a la mejor gente, y no solamente el movimiento político de ustedes, sino de pronto gente independiente y quienes se quieran sumar, doctor, a esta causa. El ejemplo más visible ahora soy yo. Yo no soy del movimiento CREA. Yo no soy afiliado a ningún partido político. Y así se debe buscar a la gente que no necesariamente inclusive piense como uno, sino que tenga valores sembrados en el corazón, porque de la discrepancia muchas veces surgen las buenas ideas. No todos tenemos que pensar de la misma forma, pero sí tenemos que tener valores que nos unan, como son la ética, como son la honradez, como son los valores morales, querer al país. Guillermo ha propuesto algo muy interesante, por ejemplo. En los cargos diplomáticos deberían estar personas que conocen la realidad de los migrantes. Es decir, los migrantes deben ser los que estén a cargo, por ejemplo, de los consulados. Los migrantes que están en Houston, que están en Ginebra, que están en Génova, que están en varios lados. Eso hace que no se va a designar funcionarios porque son los amigos, porque son los compadres. No, 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 no. Vamos a cambiar el sistema de hacer política, donde estarán los ecuatorianos que verdaderamente deben estar en cada una de sus funciones. Y en el tema de salud, nosotros vamos a cambiar
las jefaturas regionales, vamos a quitar la zonificación, que es un fracaso en el tema de salud. Vamos a volver a las jefaturas provinciales, es decir, la provincia de Chimborazo, a la ciudad de Riobamba, la provincia de La Suay, la ciudad de Cuenca tendrá una jefatura provincial. ¿Y quién estará a cargo de eso? La persona que tenga méritos para estar ahí. ¿Y quién lo va a elegir? Los ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? Por ejemplo, los colegios de médicos, la academia, ellos darán nombres y todo será público, sin esconder bajo la alfombra nada. Ese es el Ecuador que necesitamos todos. Y ese es el Ecuador que clamamos, porque cuando uno recorre el país, Ignacio, y uno ve las cosas que se han hecho, uno queda horrorizado. Así es, mucho problema. De la mano salud con el tema seguridad social, doctor Borrero, el IES es una institución pues que nunca deja de percibir recursos económicos de los millones de afiliados que tiene, pero vea un barril sin fondo. Correa de un plumazo dijo no hay deuda del Estado con el IES y ahora vea la problemática que vive el Seguro Social. ¿Qué plantean ustedes, doctor, en materia de seguridad social? En primer lugar, tenemos que estar muy claros. El IES es de los afiliados. El IES no es del Estado. No es la caja chica del Estado de donde se han llevado poco más de 5.000 millones de dólares. Pero al jubilado, al que necesita una cita médica, le dan a los 3 meses, a los 6 meses y le maltratan. Y el que va a querer pedir sus recursos, producto de su jubilación, simplemente no existe ese dinero. Entonces, en el tema Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tenemos dos líneas muy claras. Primero, el tema de salud va a ser manejado desde la Vicepresidencia de la República, igual que todo el sistema de salud. Y segundo, se va a hacer una reforma profunda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde tampoco debe ser manejado por los amigos del presidente. Debe ser gente que sabe, personas que han conocido y que saben destinar esta institución de tanto beneficio, porque el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social todos debemos tener acceso y nos deben tratar bien, pero lamentablemente se convirtió en una especie de cueva de Rolando y se convirtió, como vuelvo a insistir, en la caja chica del gobierno. Y este rato ese dinero no existe, no hay, y el Estado tiene que de alguna manera regresar ese dinero a los verdaderos los dueños que somos nosotros. De acuerdo. Doctor, en materia económica, ya es hora de que las fronteras que se han planteado ciertos países totalitarios con ideologías absurdas que no han funcionado en ningún lugar del mundo, pues esos muros sigan cayendo, porque el muro de Berlín fue uno, pero están poniendo muros en otras naciones y esto lastimosamente ha afectado la situación económica. ¿Qué hacer en este plano, doctor? Porque el país tiene pues un potencial grande y deberíamos ser socios de todos los países posibles en el mundo para importar, exportar, tener libre mercado, decisiones y negocios que nuestra gente pueda hacerla, doctor. ¿Qué en materia de economía que incluye este asunto de importaciones y de exportaciones? Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Y los países deben ser uno solo. El Ecuador debe formar parte del gran conglomerado mundial, no puede aislarse y solamente estar con sus panas que son los de la ideología socialista del siglo XXI, porque eso solamente es una mal traída revolución que no sirvió para nada. Nosotros debemos estar presentes en todas estas asociaciones en el mundo para que nosotros podamos vender más pitahaya, para que podamos vender más cacao y para nosotros tener también una protección de los productos. Se piensa, por ejemplo, en la liberación de impuestos y formar zonas francas en las provincias fronterizas, las provincias del norte, las provincias del sur, donde tengan un sistema de protección también de su economía, hablemos de la provincia de El Oro, ya arriba en el Carchi, para que de esa forma nosotros protejamos también a los ecuatorianos. Pero si nos encerramos en que creemos que el mercado son solamente los 17 millones de ecuatorianos, seguramente no vamos a vender. Tenemos que vender muchísimo más y tenemos que inyectar a la agricultura. El Ecuador es un país agrícola, el Ecuador no es un país petrolero y las grandes provincias y ciudades
con extensión de sembradíos, de ganado, que nos han provisto en esta pandemia, porque si no fuera por ellos hubiéramos muerto de hambre en las ciudades, deben tener una protección especial como debe de ser. El Estado no debe convertirse en el gran enemigo del ciudadano. El Estado debe convertirse en el amigo del ciudadano, apoyándole sin tantas trabas y ayudándole a su progreso. Así progresa el país. Y dentro de eso está, doctor, de hecho, la seguridad jurídica, porque acá en el país a cada momento, cada determinado tiempo, una o dos veces al año van cambiando las reglas del juego en materia legal, en asuntos de reformas, en temas de impuestos y lo típico, por única y última vez se realiza tal asunto. Y eso genera inquietud en los inversionistas, en los empresarios, en que no tienen realmente esa seguridad. ¿Qué de seguridad jurídica, doctor, para poder negociar, para poder progresar, para poder invertir en el país? Debemos generar políticas de Estado, no políticas de gobierno, políticas que prevalezcan con el tiempo, donde usted sepa qué reglas de juego va a tener que sumarse y decidiendo eso va a invertir o no va a invertir. Pero solo quiero citarle algo. El impuesto a la salida de divisas. Trae uno capital, invierte, hace una fábrica en Riobamba y cuando ya obtiene sus ganancias lícitas, tiene que sacar el dinero. Un candidato dice que eso debe subir al 27%. ¿Quién va a querer invertir? Nadie va a querer invertir. Nosotros tenemos que proteger al inversionista, porque si no protegemos al inversionista, como usted muy bien lo dice, las reglas cambian. Al amanecer cambian las reglas. Entonces, si no tenemos un sistema de políticas claras, de reglamentos que perduren, políticas de Estado, no políticas de un gobierno, eso va a servir para que el inversionista sienta atracción por invertir en el Ecuador. Si no, veamos el número de dinero que viene de fuera al Ecuador. No creo que llega ni a los 800 millones de dólares. Países vecinos tienen miles de millones de dólares invirtiendo en sus países. Eso es fundamental, más aún en un país dolarizado como el nuestro. Y la dolarización, por ende, doctor, debe mantenerse, fortalecerse, porque lo otro es un riesgo, doctor. Es terrible. Lo que yo he escuchado a los amigos economistas es que es peor salir de la dolarización que entrar a la dolarización. La dolarización nos ha dado equilibrio, nos ha permitido a las familias tener estabilidad. Usted sabe que gana su dinero y no se va por el caño como teníamos el problema con los sucres. La dolarización debe mantenerse totalmente, pero hay enemigos de la dolarización, que son generalmente estos políticos encubiertos que hablan de la izquierda como si fuese ese el mecanismo mediante el cual el mundo ha salido de la pobreza. Guillermo ha sido absolutamente claro. Se va a mantener y vigorizar la dolarización. No se va a permitir en ningún momento que se intente sacar al país de la dolarización. Un tema también en materia de reactivación económica, doctor Borrero, que es importante y clave para la provincia de Chimborazo, es el asunto del ferrocarril. Hoy estamos con esta situación que no se ha concretado en base a la liquidación de la empresa que está en marcha y están chatarrizando muchos bienes patrimoniales y de buen acero a propósito y recibiendo a cambio unos pocos miles de dólares que no representan en lo absoluto lo que eso algún momento costó al Estado, a los ecuatorianos. Está el tema de esta demora del proceso de concesión. Hay empresas interesadas, una sobre todo que ofrece una inversión de entre 1.500 a 2.000 millones de dólares con una cobertura del ferrocarril en 14 provincias, generando estaciones para un servicio de carga de turismo y de pasajeros. Y también en el caso de Riobamba, por ejemplo, una zona franca que permita ese intercambio justamente de productos con todos los beneficios del caso. Reactivación del ferrocarril, concesión, pero en manos privadas sería la salida, doctor, porque el Estado ha demostrado desde hace décadas en tema ferroviario y en otros más no ser eficiente. ¿Qué haría el gobierno de ustedes en materia del ferrocarril ecuatoriano, doctor Borrero? Debo confesarle algo que me ocurrió hace unas 3 o 4 semanas que estuve visitando Riobamba cuando pasé por la plaza donde hay muchas palomas y están las rieles del ferrocarril. Uh -huh. Me dio una tristeza infinita el ver eso porque las rieles están ahí.
pero no hay el movimiento, no están las locomotoras que debiera ser. Ese es un centro en que existe ebullición de gente, de productos. O sea, eso debería darse. Y debemos aprender los ecuatorianos a tener un sistema de alianzas públicas-privadas. El sector privado maneja las cosas muy bien. No quiero decir que no tienen pecados, todos tienen pecados, pero cuando lamentablemente dejamos las cosas para que maneje el Estado, no cuidamos los bienes porque no valoramos el bien que viene de la función pública. Los ferrocarriles deben hacerse un estudio minucioso y reactivarlos. Nosotros en Cuenca teníamos un bello sistema de ferrocarriles. Desapareció, ya se ha desaparecido lo de la nariz del diablo, ya se ha desaparecido en Riobamba, ya se ha desaparecido en Alausí, ya se ha desaparecido en Durán, cuando invirtieron, porque sí invirtieron en eso, pero el Estado no es un buen administrador. Habrá que generar ese cambio, doctor. Alianza público-privada, bueno, que el Estado maneje obviamente el tema de los bienes patrimoniales, pero inversión extranjera, doctor, inyección Totalmente, de dólares, ¿no? totalmente. Para eso va atado a la pregunta de hace un momento, para eso hay que tener las reglas claras, porque nadie va a querer invertir en un país que le cambian las reglas cada media hora. Entonces, si tenemos reglas claras y sabemos que la gente trae de afuera su capital, que invierte, nosotros debemos darle la seguridad de que su inversión debe estar protegida por el Estado. Doctor, hay otro tema que es fundamental en el país, es el asunto de los valores, de la educación, de la ética, de la moral, que ha estado pues disminuido adrede, porque ahora para mucha gente ser corrupto es aprovechar la gran oportunidad que le dio el elector de llegar a un cargo, y si no es ahora, pues no será nunca, y ahí están los recursos, los bienes del Estado, que han generado también mucha polémica y que tiene a mucha gente en el exilio y a otros presos y a otros procesados. ¿Qué hacer con esto del sistema educativo, doctor? Porque todavía hay pues en aquellos libros de texto para los estudiantes de escuela, de colegio, las biografías de los supuestos héroes revolucionarios de naciones que ahora están en la miseria. No hay identidad respecto de nuestros auténticos ecuatorianos, ¿no? Y gente que desde la época de la colonia hizo mucho por lo que hoy es, pues lo que era la Real Audiencia de Quito, lo que ahora es el Ecuador. Estos valores, la ética, la moral, que antes eran parte de una instrucción en el aula, y estos valores en pro de la familia, porque usted sabe ahora un muchacho rebelde que recibe de pronto un llamado de atención del padre o de la madre o alguna otra cosa más como antiguamente se hacía y daba un buen resultado, ahora son hasta ellos motivo de un proceso de carácter legal. Entonces, la autoridad de muchos padres también se ha visto en el suelo, y estos abusos también, ¿no? En contra a esta violencia intrafamiliar, un ambiente social bastante conflictivo, doctor, pero todo parte de aquella educación que también ha sido golpeada por el famoso socialismo del siglo XXI, para el cual la buena educación no existe y la ética y la moral son cosas de antaño. Así es, yo tuve la oportunidad de visitar Yachay y las paredes de la Universidad de Yachay, ha de haber estado usted ahí, está lleno de frases de célebres, entre comillas, pensadores de izquierda, comunistas, revolucionarios, y no hay del Ecuador la gente que ha cimentado la historia y la construcción del Ecuador. Eso significa que primero estamos ideologizándonos con culturas de fuera. Y eso no está bien, porque nosotros tenemos nuestra propia identidad. No podemos masificar la educación. No puede meterse el Estado en la educación. Debe ser una educación de libertades, donde que la gente aprenda a pensar bien. Y los valores morales deben nacer de casa y deben ser enseñados en la escuela. Eso es fundamental. Tenemos que saber que robar no es bueno, que hay que respetar a la familia, que hay que cuidarse entre hermanos y que si no podemos hacerlo, digamos, de manera pacífica, hay leyes. Pero ahora, lamentablemente, hay candidatos con grillete. Hay personas que quieren candidatizarse con sentencia. Hay un expresidente de la República que está prófugo. Entonces,
¿De qué me están hablando? Nosotros tenemos que cultivar los valores morales, Ignacio. Esos son los únicos que nos van a permitir pensar en este Ecuador maravilloso de libertades que todos aspiramos que algún día se cumpla. Así es, y usted ha mencionado un término clave, doctor. Libertad es lo que durante este tiempo se golpeó, fue realmente motivo de mucha polémica, cómo se atacaron a medios de comunicación, a periodistas, a propuestas de la gente, a tradiciones, a tema de cultura, se fueron en contra de las libertades del ser humano y eso esperamos de un próximo régimen que devuelva toda esa etapa que sí tuvo el Ecuador en algún momento y que generó cosas muy interesantes. Doctor Borrero, qué gusto. Su mensaje final para la gente de Riobamba y de Chimborazo. Entramos ya en una etapa bastante breve de una campaña electoral en medio de una pandemia. Hay que seguirse cuidando. Tendremos luego pues otros festejos, ¿no? Un carnaval de por medio. Hay que cuidarse y veamos qué pasa con una probable segunda vuelta electoral. Pero bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda. Su mensaje, doctor Borrero, para la gente de Riobamba y de Chimborazo y quienes están enlazados a través de nuestra señal en la zona central del país y a través de Facebook. El mensaje del doctor Alfredo Borrero. Un abrazo especial a toda esa gente linda, a quien admiro y respeto. Y el Ecuador va a tener una sola disyuntiva este 7 de febrero. Cambiar en unidad, con libertad, o volver al pasado. Y el pasado solamente nos conduce a la pobreza, a la mentira. Por lo tanto, mis queridos conciudadanos, pensemos en un mundo y en un Ecuador distinto. Les envío un cálido abrazo. Les deseo que el 2021 sea un año en que no nos cubra tanto esta nube gris que es la pandemia y que nos permita respirar aires de libertad. A usted, Ignacio, de manera particular, un saludo muy sentido y como siempre sabe usted, estoy a su entera disposición para conversar las veces que usted considere necesario. Gracias a Un usted, doctor. 2021. Muy gentil al doctor Alfredo Borrero, candidato a la vicepresidencia de la República, en binomio con el señor Guillermo Lazo, dialogando aquí en Radio Bonita a través de El Noticiero Visión.